es que si algo te salió bien, repítelo. Al parecer, a las espadas láser le queda bastante tiempo antes de pasar de moda. Y si algo te vuelve a salir bien, repítelo. Rompió la taquilla, literalmente. Y vuelve a repetir, y vuelve a repetir. Dio resultado. Parece ser una apuesta segura cuando de recaudar dinero se trata. Y Disney respaldó la película con extensas campañas de marketing. La superó en el 2010. Hola mis cinéfilos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si esta es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. Empecemos porque la taquilla indica el éxito o el fracaso económico de un espectáculo, dígase cine, teatro, en fin. Por supuesto, si la película invierte una buena parte de su dinero en la publicidad, esta tiene más posibilidades reales de ser rentable y así llegar a una mayor cantidad de personas. Hay grandes productoras que invierten la tercera parte de su presupuesto en la publicidad de la película. Hoy vamos a hablar de las películas con mayor recaudación en taquilla. A diferencia de otros videos donde prevalece mi gusto estético, en este estaremos hablando sobre las 15 películas, bueno, no me dan las manos, las 15 películas más taquilleras de la historia. Así que te recomiendo que te quedes en este viaje visual por las películas más rentables de la historia. La compañía de Disney ha sido uno de los mejores jugadores del monopolio. Pues sí, no se asombre. Y esto no es peyorativo, es un halago. El monopolio enseña a ganar propiedades hasta dominar todo el terreno del juego, y eso es lo que está haciendo la compañía desde hace más de 20 años. En el 2006 compró los estudios de Pixar, en el 2010 Marvel, en el 2012 Lucasfilm, la productora fundada por George Lucas, y en el 2019 la 20th Century Fox. Nos vamos a concentrar en Disney, la casa del ratón, porque se ha encargado en las últimas décadas de expandirse y ser el propietario de 15 de las 20 películas más taquilleras de la historia. ¿Quién iba a decir que un ratón iba a convertir a Walt Disney en un hombre de tanto éxito? Por cierto, en el 2019 Disney pudo pasar los 13.150 millones. Ay, Dios mío, espero estar diciendo bien el número de dólares de recaudación en taquilla. Pero ocurre otra cosa, y es que de las 20 películas más taquilleras de la historia, 15 pertenecen a Disney, al menos en el momento de la grabación de este video. Basada en el personaje de Marvel Comics Iron Man, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Recibió elogios de los críticos por sus actuaciones, efectos visuales, secuencias de acción, humor y partitura musical de Brian Tyler, mientras que los críticos y el público dieron una recepción mixta a su giro de la trama del mandarín. La película recibió nominaciones a los mejores efectos visuales en los premios de la Academia y los premios BAFTA. Para lograr todo esto, invirtieron un presupuesto de... y recaudaron... nada. Que la historia del hombre de hierro rompió la taquilla, literalmente. Increíbles 2. Brad Bird, su director, fue el encargado de realizar la primera parte de Los Increíbles, recaudando más de 700 millones, así como otro animado que me encanta, Ratatouille, que si no lo han visto se los recomiendo. También ha trabajado en 2 películas con humanos de verdad, Misión Imposible, Protocolo Fantasma y Tomorrowland. Esta última no fue muy querida por el público ni por la crítica. Y aún así el director logró contar la historia de Los Increíbles 2 con un presupuesto de... y recaudar. Convertir a la familia de superhéroes en la preferida del mundo dio resultado. La Bella y la Bestia, dirigida por Bill Condon y basado en el cuento de hadas del mismo nombre de Jean-Marie Le Prince de Moon. Espero ver dicho el nombre bien. En su banda sonora se incluyen canciones de grandes artistas como Celine Dion, Ariana Grande y John Legend. La primera colaboró en la banda sonora de la primera versión de Disney de 1991. Puede ser que el hecho de utilizar la música de estos grandes contribuyera en buena medida a que con solo
la película recaudara La Bella y la Bestia parece ser una apuesta segura cuando de recaudar dinero se trata. Frozen la puedes encontrar en 3D. Yo no he tenido ese privilegio de verla en tercera dimensión, así que si alguno de ustedes la vio, por favor me lo dejan en los comentarios. El filme fue producido por Walt Disney Animation Studio y lanzada por Walt Disney Pictures. La película está inspirada en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, La Reina de las Nieves. Ganó 2 premios de la Academia a la mejor película de animación y a la mejor canción original, Let It Go, que me encanta. El premio Golden Globe a la mejor película de animación, el premio BAFTA a la mejor película de animación, 2 premios Grammy a la mejor banda sonora de compilación para medios visuales y la mejor canción escrita para medios visuales. Por si fuera poco, se realizó con y logró recaudar más que en hielo. Creo que él se convierte todo lo que toca en oro. Y para probarlo, su segunda entrega, que pudimos ver en el 2019, también se ganó su lugar en esta lista al desplazar la 9ª entrega de Los Vengadores con una recaudación de Los Últimos Jedi. En este lugar está una de las entregas de la saga más querida por el público de todo el mundo, que tiene grandes comunidades de fanáticos. Y si no me creen, miren cómo estoy vestida. Y fue creada por George Lucas. A la entrega que me estoy refiriendo es a The Last Jedi, la número 7 de la saga, una película dirigida por Rian Johnson. Presenta la primera actuación póstuma de Fisher y la película fue dedicada a su memoria. Nada, que 40 años después, con un presupuesto de y con un poco más sobre una historia de hace mucho tiempo en una lejana galaxia, aún se pueden recaudar en taquilla. Al parecer, a las espadas láser le queda bastante tiempo antes de pasar de moda. Pantera Negra es una película de superhéroes basada en el personaje de Marvel Comics Pantera Negra, producido por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios. Contó con un presupuesto que le ayudó a recibir numerosos premios y nominaciones, con 7 nominaciones a los 91 premios Oscar, incluida Mejor Película, con galardones por Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. La cinta es la primera de superhéroes en recibir una nominación a Mejor Película, así como la primera película en el MCU en ganar un premio Oscar. Recaudó Vengadores, Era de Ultron. Es una película de superhéroes del 2015 basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics del mismo nombre. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Necesitaron un presupuesto para hacer frente a los enemigos que ningún héroe podría derrotar solo y así recaudar. La Marvel echó mano de la estrategia que utilizó DC con la Liga de la Justicia y la convirtió en un exitazo en taquilla. Pero aquí no termina la historia de este equipo, pues 3 años antes, con Solo y con la misión de detener a Loki, el hermano de Thor, y así evitar la destrucción del planeta en The Avengers, la entrega del 2012 que logró recaudar. Al parecer, reunir a la bella, misteriosa y letal Viuda Negra, al increíble Hulk, al Hombre de Hierro y al super soldado no solo garantiza la subsistencia de la Tierra, sino también de las grandes productoras de filmes de superhéroes. El Rey León, la gran película musical de animación. El Rey León, cuyos personajes fueron creados por computadora en el 2019 por uno de los equipos creativos de Walt Disney, bajo la dirección de Jon Favreau. Espero haberlo dicho bien. Se trata de una versión de la película homónima de animación de 1994 y contiene los mismos elementos de la obra de Hamlet de William Shakespeare. Contó con un presupuesto de
con el que lograron recaudar y lograr una nominación en los premios Oscar de 2020 en la categoría de mejores efectos visuales, que ganó 1917. Avengers Infinity War 2018, y como en la unión está la fuerza, en el 2018 regresaron los Vengadores y para no defraudar a sus fanáticos lograron con un presupuesto de recaudar. Esta entrega estuvo dirigida por los hermanos Russo. El despertar de la fuerza es la primera entrega de la trilogía de la secuela, que sigue la historia de Return of the Jedi y es el séptimo episodio de la saga de 9 partes Skywalker. La película se anunció después de la adquisición de Lucasfilm por parte de Walt Disney Company en octubre de 2012 y fue la primera película de Star Wars que no involucró ampliamente al creador de la franquicia, George Lucas, quien solo se desempeñó como consultor creativo en las primeras etapas. Contó con un presupuesto que le ayudó a recibir 5 nominaciones en los 88 premios de la Academia y 4 nominaciones en los 69 premios de la Academia Británica de Cine, donde ganó premio a los mejores efectos especiales, recaudando así. John Williams, el compositor de las 6 películas anteriores, volvió a componer la partitura de la película. El despertar de la fuerza fue ampliamente esperado y Disney respaldó la película con extensas campañas de marketing. Titanic de 1997, cuya titularidad comparte con Fox y Paramount. Titanic, la pérdida en las profundidades del océano del que fuera el barco más grande del mundo, sirvió como telón de fondo para contar la historia de amor de Jack y Rose, que pertenecen a diferentes clases sociales y se conocen durante el desafortunado viaje inaugural del RMS Titanic. En la ficción, los grandes empresarios que propusieron construir el barco más grande del mundo terminaron al borde de la ruina. Pero en nuestros días, los que contaron su historia con una inversión de tan solo lograron recrear el ambiente de lujo y glamour dentro de la embarcación y con un despliegue de efectos visuales y creatividad lograron la gran película que consiguió un gran éxito comercial recaudando. Fue nominada a 14 premios de la Academia, ganando 11, incluidos los de Mejor Película y el Mejor Director. Titanic fue la primera película en alcanzar la marca de $1.000 millones y se convirtió en la película de mayor recaudación de la historia, hasta que el Avatar de Cameron la superó en el 2010. Avatar, dirigida por James Cameron. El Midas de Fox. El desarrollo de Avatar comenzó en 1994, cuando Cameron escribió un tratamiento de 80 páginas para la película. Se suponía que la filmación tendría lugar después de la finalización de la película Titanic de Cameron en 1997, para un lanzamiento planificado en 1999, pero según Cameron, la tecnología necesaria aún no estaba disponible para lograr su visión de la película. 10 años después, con la tecnología en sus manos y un presupuesto de logró contar la historia que se desarrolla a mediados del siglo XXII cuando los humanos están colonizando Pandora, una exuberante luna habitable de un gigante gaseoso en el sistema estelar Alpha Centauri. Con la historia de estas criaturas azules lograron recaudar. Avatar fue nominado para 9 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, y ganó 3 por Mejor Dirección de Arte, Mejor Producción y Mejores Efectos Visuales. Tras el éxito de la película, Cameron firmó con 20th Century Fox para producir 4 secuelas. Avatar 2 y Avatar 3 han completado la filmación principal y se estrenará el 17 de diciembre de 2021 y el 22 de diciembre de 2023, respectivamente. Está previsto las secuelas posteriores se publiquen el 19 de diciembre de 2025 y el 17 de diciembre de 2027. Bueno, si la situación actual lo permite. Y vuelven los Vengadores, y si algo tiene bien
bien claro la Marvel es que si algo te salió bien, repítelo. Y si algo te vuelve a salir bien, repítelo. Y vuelve a repetir, y vuelve a repetir. Esto es lo que han hecho con la saga de los Vengadores, que después de derrotar a Thanos, regresaron en el 2019 a recaudar para sus creadores. Esta entrega del 2019 se filmó y fue respaldada por Disney con la mayor campaña de marketing de Marvel. Rompió numerosos récords de taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos. La película recibió premios y nominaciones, incluyendo una nominación de los mejores efectos visuales en los premios Oscars. Lograr que la gente vaya al cine en estos tiempos modernos no es tan fácil, unido a que el precio de la entrada no es del todo económico para muchos. Todos sabemos la competencia que le hacen las plataformas de streaming, la piratería y el hecho de que muchos consumidores de películas se sientan más cómodos viéndolas desde casa. Esto ha sido el motor impulsor para que las grandes compañías de cine busquen estrategias de publicidad que van desde la imagen de un personaje de ficción convertido en muñeco hasta mochilas, jarritas, videos, juegos, libros de colorear y una infinidad de productos que también contribuyen a que las películas sean sustentables. Todo esto junto a apabullantes campañas publicitarias, que es lo que se conoce como transmedia. Hoy estuvimos hablando de la taquilla, de lo comercial, por supuesto basándonos en números reales. Para ello investigué en varias plataformas. Recordarle que estos números están en constante movimiento y hasta los dueños de las películas pueden cambiar en el momento de la grabación de este video. Disney logró tener los derechos de 15 de las 20 películas más comerciales. Me gustaría aclarar que el hecho de que una película sea comercial no quiere decir que sea buena. Si ustedes piensan lo contrario, me lo dejan en los comentarios y así dialogamos. Recuerden que con su comentario es que se rompe este monólogo. Así como recuerden seguirme a través de todas mis redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Patreon. Y recuerden suscribirse a Camila Carballo Inside y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Besis, besis, besis y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!